Las contradicciones de nuestra justicia. Increíble, ¿verdad? Muy bien, y siguiendo en el mismo tema, esta semana también nos visitó la fiscal suiza Cornelia Kova, la magistrada del cantón de Zúrich, que ha colaborado desinteresada y efectivamente con la justicia anticorrupción peruana para la recuperación de las millonarias cuentas de la mafia. Ella nos recibió en exclusiva ayer en la mañana y esta es la entrevista. Señora Cornelia Kova, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Me comentaba que aún hay 33 millones de dólares en Suiza proveniente de la corrupción. ¿Cuánto dinero en total ha sido detectado en Suiza? En total, alrededor de 110 millones de dólares. Bueno, eso es mucho dinero. ¿Cuánto de esa suma ha sido posible congelar y qué es necesario para repatriarlo? Bueno, todo este dinero que he mencionado fue congelado y nosotros repatriamos en agosto casi 78 millones de dólares. Así que quedan unos 33 millones que todavía están congelados. ¿Cuál es el procedimiento para repatriar este dinero? ¿Están las autoridades peruanas siguiendo los pasos correctos para conseguirlo? Ciertamente que sí. Lo que ellos deben hacer ahora es probar el origen ilegal de esos 33 millones de dólares. Y si pueden probarlo, entonces el dinero será repatriado al Perú. ¿Cuáles son las fuentes de ese dinero? Eso lo debe probar las autoridades peruanas. Se dice que la principal fuente es el tráfico de armas y, aunque aún no está totalmente probado, del tráfico de drogas. Bueno, muy bien, puede ser. Así fue con el tráfico de armas y los 78 millones de dólares que repatriamos. ¿Esa fue la fuente? Esa fue la fuente, en realidad dinero de comisiones. Hablemos del expresidente Alberto Fujimori. Actualmente es un fugitivo de la justicia peruana y, alegando su inocencia, está tratando de disociarse de Vladimiro Montesinos. ¿Cree que esta estrategia de defensa es convincente? Yo no creo eso porque, bueno, es mi opinión personal, pero yo no creo que el expresidente pudo haber cerrado los ojos a lo que el señor Montesinos estaba haciendo. Yo creo que eso es imposible. Usted públicamente ha declarado que si Fujimori llega a Suiza sería inmediatamente arrestado y devuelto al Perú. ¿Pasaría lo mismo en el resto de países de la Comunidad Europea? ¿Y sería una deportación o una extradición? Eso podría pasar en cualquier país europeo y sería un proceso de extradición, porque la captura se basaría en la orden internacional emitida por el Perú. ¿Qué cargos serían tomados en cuenta? Sabemos que los tratados de extradición son muy específicos. Quisiera saber si se tomaría en cuenta los cargos por crímenes de lesa humanidad, dada la presunta responsabilidad política de Fujimori en casos como La Cantuta y Barrios Altos. Sí, por supuesto. Creo que es el principal tema en la orden internacional de captura. ¿Cuál sería el procedimiento de extradición? Eso depende un poco de cada país. Por decir en Suiza, si él es arrestado en Suiza, entonces las autoridades peruanas deben hacernos llegar más información sobre los crímenes que él habría cometido. Actualmente Fujimori se encuentra en Japón, un país que lo ha acogido no solo como ciudadano japonés, sino también como un perseguido político. De hecho, viene siendo apoyado por un importante sector político. ¿Cree que Alberto Fujimori es un perseguido político? No, para nada. Creo que él fue parte de esta red de corrupción. Ese no es un tema político, son crímenes comunes.
¿Está usted totalmente convencida de que en esta inmensa red de corrupción que la prensa puso al descubierto, Fujimori tiene responsabilidad política? Política y también responsabilidad penal. ¿Cuál es entonces su opinión sobre la posición del gobierno japonés que está protegiendo a Alberto Fujimori a pesar de que abunda evidencia sobre su participación en esta red de corrupción? El problema es que casi todos los países no extraditarían a sus connacionales. Igual ocurre en Suiza. Es decir, si Fujimori encontrara que tiene raíces suizas y que es ciudadano suizo y llega a Suiza, el gobierno no lo extraditaría tampoco. Entonces está actuando correctamente. Sí, están actuando correctamente. Esto es a nivel internacional. Lo están manejando de una manera que cualquier otro país lo haría. Lo que ellos tienen que hacer es llevarlo a juicio en Japón. ¿Pueden hacer eso? Claro, claro. Deberían hacerlo. Sí, Perú debería pedir que eso ocurra. Como le mencioné antes en el ejemplo, si él viaja a Suiza siendo ciudadano suizo, entonces Perú puede pedirle a Suiza que sea juzgado en Suiza. Y por cierto, los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en cualquier país del mundo. Claro que sí, sí. El presidente Alejandro Toledo se ha comprometido a luchar contra la corrupción y castigar a aquellos que sean encontrados responsables y culpables de ese crimen. ¿Cree que su gobierno está alcanzando estas metas? Creo que sí, porque cuando conocí al presidente Toledo, él me dio la impresión de ser una persona muy fuerte, muy severo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Yo creo que eso es lo que este país necesita. ¿Cómo le fue en su entrevista con el presidente Toledo? Fue muy placentera, es una persona muy inteligente, muy interesante. Finalmente, ¿cómo evalúa los progresos de la justicia anticorrupción en el Perú? En realidad estoy impresionada con lo bien que funciona todo, con cómo las autoridades judiciales realmente se están esforzando por lidiar con esta inmensa escala de corrupción. Están haciendo un excelente trabajo. Some people say that Vladimiro Montesinos still have the power to move some strings. Algunas personas creen que Vladimiro Montesinos aún tiene el poder de mover algunos hilos a su favor o para bloquear los juicios en su contra. No lo creo. No lo creo porque si él tuviera esos hilos, entonces nada de eso hubiera sido posible. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, debo decir que es una persona muy agradable, muy simpática y muy puntual como toda Suiza. De hecho, llegamos 10 en punto como nos había citado, pero ella ya había estado ahí 5 minutos antes. De hecho, le pedimos disculpas porque la tuvimos esperando sin querer porque era las 10 de la mañana y nos comentó, hablando de puntualidad, que ella quiso hacerle un regalo al presidente Toledo cuando él estuvo en Suiza y escogió algo muy representativo en Suiza, obviamente un reloj suizo con el escudo incluso de la bandera suiza en el interior. Luego se enteró ella que el presidente Alejandro Toledo tuvo una entrevista con una compañera nuestra de Panamericana Televisión, Mávila Huertas, que le sugirió comprar un reloj en Suiza para evitar así los malos entendidos con la hora cabana. Realmente ella se sintió sorprendida, una coincidencia, de repente hubiera preferido hacer otro regalo, unos chocolates suizos de repente, pero bueno, de repente ahora con su reloj suizo cambiamos la hora cabana por una hora suiza. Muy bien, hacemos un corte y tras la pausa, 13 años después de la espectacular fuga de 47 MRTistas del penal Castro Castro, lo que nunca se supo de la construcción del túnel, no se lo puede perder, ya volvemos. Se había recibido $1 millón de soles para la seguridad de los penales y ese $1 millón de soles fue invertido en hacer el túnel, ¿no?